Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, salseo y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para desgranar la última bomba que ha estallado en el universo de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que lleva meses, años incluso, dando vueltas en nuestras cabezas y en nuestros corazones: la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ya sé que terminaron hace tiempo, que ambos han seguido adelante con sus vidas, pero ¿realmente Kerem ha superado a Hande? Esa es la pregunta que nos haremos hoy, y lo haremos basándonos en unas declaraciones explosivas, unas revelaciones que vienen directamente de la mano, o mejor dicho, de la boca, de la hermana de Hande, la mismísima Gamze Erçel. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y verdades a medias, quiero pedirles, por favor, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán la información más fresca, jugosa y sin pelos en la lengua sobre el mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios y por estar siempre del otro lado de la pantalla. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Como saben, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un bombazo en toda regla. Una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, que nos enamoró a todos con su química en la pantalla y fuera de ella, que nos hizo creer en el amor verdadero, de repente se separaba. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, no quedaron del todo claras. Rumores de infidelidades, de agendas incompatibles, de presiones profesionales, de todo se ha dicho y escrito. Pero lo que sí quedó claro es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Los vimos durante un tiempo más apagados, más distantes, intentando rehacer sus vidas por separado. Hande poco a poco fue volviendo a la escena, trabajando en nuevos proyectos, recuperando su sonrisa. Kerem, por su parte, también se enfocó en su carrera, viajando, explorando nuevos horizontes. Y entonces, hace unos días, saltó la liebre. Gamze Erçel, la hermana de Hande, concedió una entrevista a una revista turca. Una entrevista en la que aparentemente hablaba de todo, de su familia, de sus proyectos profesionales, de su vida personal. Pero fue un comentario, una pequeña frase, casi un desliz, lo que encendió todas las alarmas y puso en marcha la maquinaria del chisme. Gamze, hablando sobre la relación de su hermana con Kerem, dijo algo así como: Hande es una mujer fuerte y ha sabido seguir adelante. Kerem siempre ha tenido una debilidad por ella. Creo que aún la recuerda con mucho cariño. ¡Bum! ¿Lo escucharon? ¿Lo sintieron? La onda expansiva de esta declaración llegó hasta el último rincón de las redes sociales. Los fans de la pareja, los que aún conservan la esperanza de una reconciliación, enloquecieron. ¿Estaba Gamze insinuando que Kerem aún está enamorado de Hande? ¿Que no la ha superado? Por supuesto, la noticia corrió como la pólvora y los medios turcos se hicieron eco de inmediato. Empezaron a analizar cada una de las apariciones públicas de Kerem, buscando señales, gestos, miradas que pudieran confirmar las palabras de Gamze. Y curiosamente encontraron algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, recordaron que en varias entrevistas recientes, Kerem había eludido hablar directamente de Hande. Cuando le preguntaban por ella, respondía con evasivas, con generalidades, sin llegar nunca a decir nada concreto. Algunos interpretaron esto como una señal de respeto hacia su expareja, otros como una forma de evitar revivir el dolor de la ruptura. Pero ahora, a la luz de las declaraciones de Gamze, esa actitud evasiva cobra un nuevo sentido. ¿Será que Kerem no quiere hablar de Hande porque aún siente algo por ella? Además, los fans más observadores notaron que Kerem sigue siguiendo a Hande en Instagram. Sí, lo sé, puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebrities, un follow o un unfollow puede significar mucho. El hecho de que Kerem siga manteniendo a Hande en su lista de seguidos podría ser interpretado como una forma de mantenerla cerca, de seguir de cerca sus pasos. Y no solo eso, sino que también se ha rumoreado que Kerem ha estado enviando mensajes a amigos en común preguntando por Hande. Queriendo saber cómo está, qué está haciendo, con quién está saliendo. Información que supuestamente le llega de forma indirecta a través de terceros. ¿Será verdad? Es difícil saberlo con certeza, pero los rumores son cada vez más insistentes. Por supuesto, todo esto son especulaciones, interpretaciones. No tenemos pruebas sólidas ni confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas.
Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Ahora bien, vamos a analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. Es cierto que Kerem y Hande vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Una historia que marcó sus vidas y que, sin duda, dejó una huella profunda en ambos. Es normal, por lo tanto, que aún existan sentimientos, recuerdos, añoranzas. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas jóvenes, atractivas y exitosas. Es lógico que tengan muchas pretendientes, que reciban constantes propuestas de trabajo y que estén expuestos a la atención mediática. Pero a pesar de todo eso, ninguno de los dos ha encontrado, hasta ahora, una relación que pueda compararse con la que vivieron juntos. La química que tenían era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esa conexión que todos pudimos apreciar en Senkalkam no era solo actuación, había algo más, una chispa genuina que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. ¿Será que encontrar algo así es difícil de replicar? ¿Significa esto que Kerem no ha superado a Hande? No necesariamente. Puede ser simplemente que aún no ha encontrado a la persona adecuada, a alguien que le haga sentir lo mismo que sentía por ella. O puede ser que en el fondo siga albergando la esperanza de una reconciliación, de una segunda oportunidad. La presión mediática también pudo haber jugado un papel importante en la ruptura. Constantemente expuestos al escrutinio público, cada movimiento era analizado y comentado. Mantener una relación bajo esa lupa constante es un desafío enorme, incluso para las parejas más sólidas. Quizás el alejamiento fue una forma de protegerse a sí mismos y a lo que tenían, aunque irónicamente terminó por separarlos. Lo que sí es evidente es que la ruptura entre Kerem y Hande sigue generando interés y expectación. Los fans no se resignan a perder la esperanza y siguen buscando señales que les permitan soñar con un reencuentro. Y las declaraciones de Gamze Erzel no han hecho más que alimentar esa ilusión. Pero, ¿es justo para Hande y Kerem mantener viva esta llama de la esperanza? Ambos merecen la oportunidad de encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Continuar alimentando estas especulaciones podría estar impidiéndoles avanzar y encontrar el amor verdadero en otro lugar. Además, analicemos el papel de Gamze Erzel en todo esto. ¿Por qué hizo esas declaraciones? ¿Fue un desliz inocente o una estrategia calculada para generar controversia y mantener a su hermana en el centro de atención? No podemos descartar la posibilidad de que haya sido una forma de apoyar a Hande, mostrando que ella ha seguido adelante mientras que Kerem sigue atrapado en el pasado. O quizás fue simplemente un comentario sincero sobre lo que ella percibe de la situación. Independientemente de sus intenciones, sus palabras han tenido un impacto significativo y han reavivado un debate que parecía estar apagándose. También debemos considerar el contexto en el que se produjeron estas declaraciones. Gamze Erzel se ha convertido en una figura pública por derecho propio, con una gran presencia en redes sociales y numerosos seguidores. Quizás sintió la presión de hablar sobre la relación de su hermana, sabiendo que era un tema que interesaba mucho a sus fans. Es difícil navegar por las aguas turbulentas de la fama, especialmente cuando se trata de la vida personal de tus seres queridos. Volviendo a Kerem y Hande, es importante recordar que ambos son profesionales consumados. Han demostrado una y otra vez su talento y dedicación a su trabajo. Aunque su relación personal haya terminado, eso no significa que no puedan seguir trabajando juntos en el futuro. De hecho, muchos fans sueñan con verlos protagonizar otra serie o película juntos, creyendo que su química en pantalla es inigualable. ¿Sería posible una colaboración profesional a pesar de la ruptura? Solo el tiempo lo dirá. Ahora profundicemos un poco más en las razones que podrían haber llevado a la ruptura. Además de los rumores de infidelidades y agendas incompatibles, también se habló de diferencias en sus personalidades y estilos de vida. Hande es conocida por su espíritu libre y su pasión por la moda y el arte, mientras que Kerem es más reservado y centrado en su trabajo como actor y productor. Es posible que estas diferencias, que inicialmente pudieron haber sido atractivas, con el tiempo se hayan convertido en obstáculos insuperables. También se especuló sobre la influencia de sus respectivos círculos sociales. Se decía que los amigos de Hande no veían con buenos ojos a Kerem, y viceversa. La presión de tener que encajar en el mundo del otro pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Es importante recordar que las relaciones no solo involucran a dos personas, sino también a sus familias y amigos.
A veces las opiniones y los consejos de los demás pueden influir en nuestras decisiones, incluso si no lo queremos. En definitiva, la ruptura entre Kerem y Hande es un rompecabezas complejo con muchas piezas que encajan y desencajan. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ellos, ni qué sienten el uno por el otro. Solo podemos especular, basándonos en los rumores, las declaraciones de terceros y nuestra propia intuición. Pero al final, lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo en qué pensar. Resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo unas declaraciones de Gamze Erçel, la hermana de Hande, han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja, sugiriendo que Kerem podría no haber superado a Hande. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones de las acciones de Kerem. Y hemos concluido que aunque no podemos afirmar nada con certeza, la posibilidad de que aún exista un sentimiento entre ellos es algo que no podemos descartar. Además, hemos explorado las posibles razones de la ruptura, el papel de Gamze en todo esto y la importancia de respetar la privacidad de ambos actores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem ha superado a Hande? ¿O aún existe una posibilidad de reconciliación? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de dar like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima.